tercer módulo del programa de formación sindical de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de la Organización Mundial de los Trabajadores, CLACWOW. Saludar a cada uno de ustedes como cada sábado que nos reunimos en este escenario virtual y sobre todo compartir las experiencias, las expresiones, los análisis de nuestros invitados para el programa de formación sindical y sobre todo el trabajo valioso que hacen cada uno de ustedes en las salas de trabajo gracias a nuestros coordinadores. Iniciaremos esta jornada el día de hoy agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, por cierto, desde México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Curazao, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay. Abrazo cordial a cada uno de ustedes. Con la alegría de siempre nos acompañan cada sábado de nuestro programa de formación sindical. Vamos a presentar el video introductorio que compartimos durante la semana a través de el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. El programa sindical lo va a lograr, un futuro nuevo por conquistar. Soy Enrique del Percio y este sábado vamos a estar conversando sobre un tema que ya fue planteado por aquel chico que vimos en el video los que estuvimos en la última reunión presencial de CLACWOW. ¿Se acuerdan? El que trabajaba para Rappi y dijo: yo no voy a renunciar a mi libertad por un aguinaldo. Con esa frase, este pibe estaba tirando por la borda dos valores centrales para cualquier compañero que trabaje, que milite en un sindicato, como son la solidaridad y la justicia social. ¿Por qué fue capaz de decir eso este chico? ¿Por qué no le importa la solidaridad y la justicia social? ¿No será quizás porque son dos conceptos que los hemos vaciado de contenido? ¿No será quizás que cuando el mercado se hace cargo de cosas tales como la salud o la educación, entonces vamos a tener una salud y una educación para los ricos que pueden pagar y en cambio una salud y una educación para los pobres, a la cual le ponemos el nombre de justicia social? Y cuando hay una salud y una educación para los pobres, terminamos teniendo una pobre educación y una pobre salud. ¿No será entonces que este chico considera que la justicia social es el nombre, más que el nombre, es el camuflaje de una verdadera injusticia social? ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Bueno, de eso vamos a hablar este sábado. Nos vemos. Programa de formación, voces se alzan, manos unidas, sueños avanzan. Dicho esto, queremos presentar al doctor Enrique del Percio, nuestro compañero, además rector de la Universidad San Isidro de Argentina, quien es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones. Además, desarrolla un trabajo muy interesante para con nosotros, los trabajadores de América Latina y del mundo. Doctor Enrique del Percio, bienvenido, buenos días, adelante usted. Bueno, muchísimas gracias, querido compañero. Los saludo desde Buenos Aires, particularmente desde la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estoy aquí porque tenemos en este mismo momento la reunión de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, con lo cual voy a estar yendo y viniendo, pero por suerte después vamos a poder ver todo el video con las conclusiones y demás, que seguramente voy a tener que perderme alguna. Hablábamos de la justicia social y de por qué ese chico de Rappi pensaba que no era capaz de resignar su libertad por un aguinaldo. ¿Por qué no le interesa la justicia social? ¿Por qué incluso la justicia social es mala palabra? Bueno, recordemos que cuando surge el sindicalismo, surge como respuesta a una forma de pensar y de disciplinar a los trabajadores que fue realmente terrible. Tengamos en cuenta que a lo largo del siglo XIX, para conseguir que la gente trabajara por un sueldo, ¿se acuerdan aquella humorada de Groucho Marx? Conozco gente que es capaz de cualquier cosa por dinero, hasta de trabajar.
¿Cómo hacemos para que la gente, disciplinar a la gente a que trabaje por un sueldo de hambre en condiciones terribles, las que existían antes del derecho laboral y con la creación de los sindicatos? ¿Cómo hacemos para esto? Bueno, se generaron una cantidad de medios de disciplinamiento. Uno de ellos era que los pobres, los que no trabajaban, dejarlos morir en la calle de hambre, y los gritos de horror de esa gente que morían de hambre ahí asustaban a los otros y decían, no, es mejor ir a trabajar. Pero sin duda, lo más eficaz de todo fue hacer que desde chiquititos les metiéramos a la gente la conciencia de los valores fundamentales para ir a la industria sin saber muy bien para qué se trabajaba, o de ir a morir a la guerra sin saber tampoco muy bien para qué. Para lo cual metíamos adentro de casa a un sargento o un capataz. En efecto, se promovió una idea de padre varón que inculcaba los valores necesarios para la industria y para el comercio. ¿Por qué? Porque era la forma en que él había aprendido a su vez la autoridad. Y entonces, él lo que inculcaba con la ayuda de la madre, que tenían un montón de hijos, porque hacía falta un montón de chicos para trabajar en la industria y un montón de hombres para morir en la guerra, entonces se inculcaban cuatro valores. Espíritu de sacrificio, no de esfuerzo, el sacrificio, morir incluso sin entender por qué ni para qué. La obediencia a la autoridad sin discusión, la organización y la solidaridad. Pero resulta que los trabajadores fueron usando estos cuatro valores que en realidad estaban pensados para que la gente acate sin cuestionar un trabajo en condiciones aberrantes y la necesidad de ir a morir en esas guerras absurdas, ¿no? Pensemos la franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra. Estaba pensado para eso, pero los trabajadores usaron estos cuatro principios y se organizaron, lo mismo que muchos movimientos populares. A partir de ahí, entonces, la idea de esfuerzo, la idea de respeto a la autoridad, pero sobre todo la idea de organización y la idea de solidaridad fueron los pilares sobre los cuales se fueron asentando los distintos movimientos populares y los movimientos de los trabajadores. Ahora bien, una vez que aparecen las nuevas tecnologías, tanto aplicadas a la producción como a la guerra, esto cambia. Para decirlo en forma muy rápida, diríamos que en la medida en que los drones empiezan a reemplazar a los soldados y los programas de computación al trabajador, entonces esto va cambiando. En primer lugar, el chico de Rappi, a diferencia del obrero industrial o del empleado de la oficina, no tiene compañeros de trabajo, con lo cual ese lazo solidario que se daba en el ámbito laboral se crea. No conoce, no tiene clientes estables, no conoce ni siquiera a su patrón. En segundo lugar, la gente ya no vive más en el mismo barrio, entonces esos lazos solidarios también se debilitan. Pero lo más importante es el cambio que se da dentro de casa. Pasamos de esa familia con un montón de hijos, con un padre que era más un sargento o un capataz que el papá bondadoso, por ejemplo, del que nos habla el Evangelio, el papá del hijo pródigo. No, no, teníamos sargentos o capataces. Pero con el consumo pasamos a algo distinto, porque es totalmente disfuncional una familia numerosa, porque como veíamos recién las cosas habían cambiado totalmente, y sobre todo porque para el consumo aquellos cuatro valores de los que habíamos hablado antes son totalmente disfuncionales. El consumo, al consumo no le viene bien el respeto a la autoridad. Por supuesto, se respeta a una autoridad encubierta a través de la publicidad y de otras cuestiones. Pero no está bueno que el chico le pregunte al papá o al abuelo, ¿voy a comprar esto? El chico tiene que comprar directamente. Para el consumo no está bueno el esfuerzo, tenés que comprar directamente. Más aún, no solo no está bueno el esfuerzo, sino que es importante que el chico tenga las cosas antes de desearlas, porque si las llega a desear, una vez que las tiene, las cuida. Entonces, hay que darle al pibe las cosas antes que las desee. El pibe, además, la idea de organización que antes se le metía al chico desde chiquito, ¿no? Que la hermana que se encargaba de hacer las camas, el hermano que se encargaba de ir a hacer las compras, el otro que cuidaba al hermanito más chiquito, la organización frente al consumo no sirve. Entonces, a lo sumo organizamos un tour de compras, pero no más que eso. Pero lo más importante de todo, el consumo se lleva mal con la solidaridad. El tipo quiere comprar ese vino porque el otro no lo toma. Quiere tener ese celular o ese auto porque el otro no lo tiene.
Es decir, esos cuatro valores que con tanta inteligencia el movimiento de los trabajadores y los movimientos populares se habían apropiado para usarlos justamente para organizarse, para ser solidarios, bueno, eso entra en crisis. Frente a esto, ¿qué hacemos? Bueno, aquí queda claro que es muy difícil sobre todo con la gente más joven, recuperar esa idea de la autoridad por la autoridad misma. Como yo desde hace unos años he vuelto a dar clases en primer año de la universidad para volver a tomar contacto con chicos de 17 y 18. Les cuento que soy el profesor, soy el rector, pero tengo que validar mi autoridad a cada rato, diciendo cosas que les interese, porque si no, no hay una autoridad per se. Con lo cual ahí, como dirigentes sindicales, lo que tenemos que hacer es plantear permanentemente cuestiones que hagan que el otro diga, che, está bueno escucharlo, sabiendo que la autoridad es un ida y vuelta. Yo como profe le confiero autoridad a mis alumnos cada vez que les pregunto cosas que yo no entiendo, de rap, de hip hop, de lo que sea. Por otra parte, entonces decimos, por un lado, la autoridad. Por otra parte, con respecto al esfuerzo, y ahí vamos a tener que trabajarlo mucho porque justamente la cultura del esfuerzo ha quedado invalidada. Pero lo que es muy importante es recuperar el concepto de organización y de solidaridad, cosa que solamente vamos a recuperar en la medida en que el trabajador, la trabajadora, advierta la importancia de esto. En la medida que el chico de Rappi advierta que para poder tener una buena salud, que para poder tener una buena educación, necesita organizarse y reclamarla, que de lo contrario no solamente va a tener una pobre educación y una pobre salud, que es lo que le da el Estado a los pobres, sino que directamente, en cambio, si él descubre que organizándose puede tener esto, bueno, la cosa cambia. Por cierto, en el modelo sindical argentino es más fácil trabajar esto que con otros modelos sindicales, pero tenemos que verlo por todos lados. Para ir cerrando, esto implica una visión del ser humano y de la sociedad y de la casa común que tiene una ventaja sobre la visión hegemónica hoy, y es que realmente apunta a lo que el ser humano es. Veamos, en 2 minutos. Hay algunos que piensan, es la visión hoy hegemónica, que existe el individuo pero no existe la sociedad. ¿Dónde está la sociedad? No la veo, no la toco. Por lo tanto, voy a pensar que cualquier límite a lo que yo quiera hacer a mi propia voluntad es algo peligroso, es algo nocivo. Es decir, voy a tener a la libertad como clave de bóveda, pero una libertad entendida como la capacidad de hacer lo que a mí se me da la gana. Es interesante cómo Freud, en un libro que se los recomiendo, que se llama El malestar en la cultura, plantea en las primeras páginas, habla de la libertad del libertario. Dice que es una libertad presocial, porque es la de aquel que no soporta esos límites que naturalmente necesitamos para vivir en sociedad. Si no fuera por esos límites, todos estaríamos permanentemente dando lugar a nuestras pulsiones más elementales. Nuestra pulsión sexual nos la pasaríamos dándole a la matraca todo el día, lo cual no estaría mal, salvo que nadie se encargaría de hacer las prendas, de edificar estas cosas. Y más aún, es posible que quisiéramos estar con alguien que no quiera estar con nosotros, con lo cual lo que haríamos sería partirle un palo por la cabeza a aquel otro que quiere estar con esa persona y así estaríamos hasta que alguien nos parte un palo por la cabeza a nosotros. Freud va a decir que hay algunos que no soportan ese límite que la cultura impone y quiere una libertad. ¿Vieron esa frase, mi libertad termina donde empieza la de los demás? O sea, que el otro es un límite a mi libertad. Bien, del otro lado vamos a tener la postura exactamente opuesta, que es la que dice, existe lo colectivo, existe el proletariado, existe la clase, pero no existe el individuo. Y entonces lo que importa es la igualdad, que nadie quiera ser distinto. Va a ser la Rusia de Stalin, esto, ¿no? Lo que algún pensador argentino llamaba la insectificación del individuo que tanto una ideología como la otra generan. A partir de la idea de decir, mira, todo es construido socialmente, el propio deseo, lo que uno piensa, todo es una construcción social. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros pensamos que somos en relación con nosotros mismos, somos en relación con el otro, somos en relación con la casa común? ¿Qué pasa si partimos de la subjetividad propia de nuestros pueblos? Y acá es un tema que parece complicado, pero no lo es.
Uno de los autores más importantes del liberalismo clásico, John Locke, para legitimar la esclavitud, otro día si quieren contamos por qué, va a inventar esto que es muy fuerte, además de que yo soy el dueño de mi cuerpo. ¿Mm? ¿Escucharon hablar de eso? Yo soy el dueño de mi cuerpo, soy el propietario de mi cuerpo y de mi vida. Bien, si yo soy el propietario de mi cuerpo y de mi vida, yo entonces voy a decidir vivir con los otros, yo me voy a asociar con los otros y voy a pensar a la vida en común en términos de sociedad. Y ahí entonces el problema va a ser el que decíamos recién, ¿quién existe, el individuo o la sociedad? Pero si yo en cambio, como piensa la filosofía andina o la tupí guaraní o la bantú, digo, yo estoy siendo mi cuerpo, entonces mi corporalidad dependerá de que alguien fabricado esta indumentaria, de que alguien me haya acercado el vaso de agua, de que alguien haya construido este edificio. Pero además va a depender de la Pachamama, de la Madre Tierra, gracias a la cual tenemos el lino, el algodón, el agua, el barro, la madera, los metales. Es decir, voy a pensar que somos en relación. Y entonces, en lugar de pensar en términos de libertad, de esa libertad como mero hacer mi propia voluntad sin límite, como la libertad del león en la selva, o en lugar de pensar en términos de igualdad, de una igualdad que cercena los derechos individuales, voy a pensar en términos de relación. Y entonces, en vez de libertad o igualdad como clave de bóveda, voy a pensar en la fraternidad como clave de bóveda. Y eso ese chico que hoy parece tan narcisista, tan egoísta, que dice yo no voy a ceder mi libertad por un aguinaldo, ese chico también descubre en su interior la importancia de ser en relación. Les cuento que nosotros, todos, en todos nuestros países, como pasa en todo Occidente, uno de cada tres pibes que entran a la universidad o que tiene 17, 18 años, padece o de ansiedad o de depresión o de consumos problemáticos o de no saber manejar sus emociones. Y de ese tercio, cerca de la mitad padece de dos de estas afecciones al mismo tiempo. Todas estas afecciones tienen que ver con problemas de relación consigo mismo, con los demás, con la Pachamama. Esos chicos lo saben. Por eso ese pibe, egoísta, narcisista, que si querés llamarlo generación de cristal, al mismo tiempo tiene una preocupación por el cuidado de la casa común que no la teníamos nosotros cuando éramos chicos. Tiene una preocupación por el cuidado, por el respeto al diferente, por el cuidado de la vida, de su mascota, que no la teníamos nosotros. Cuando yo era chico ni siquiera existía la palabra bullying y vaya si hacíamos bullying. ¿Qué quiero decir con esto? Ese pibe se da cuenta de la importancia del cuidado. La palabra cuidado en latín se dice munus, en latín arcaico. De ahí viene inmunus, inmune si yo tengo el cuidado adentro. Pero también viene la palabra comunus, comunitas, ¿m? La comunidad. Si yo sé que necesito cuidarme, cuidar al otro y cuidar la tierra. Aquí, con esto cierro, podemos pensar o la comunidad previa a Locke y a esos autores del contrato social, esas comunidades cerradas que miraban con recelo al diferente, o podemos pensar la comunidad después del contrato social. La comunidad cuando se disolvieron los lazos sociales, pero donde se acepta el diferente, ya no es la comunidad orgánica previa, donde vos pertenecías a esa comunidad porque habías nacido ahí, sino es una comunidad que vamos a construir juntos. Es decir, vamos a hablar de comunidad organizada. Y para organizar la comunidad sigue siendo el sindicato un instrumento fundamental. ¿Cómo hacemos para que el chico que trabaja para una aplicación, para que el chico que vende paltas en la calle, para que el chico descubra la importancia de organizarse y la importancia de solidaridad? Es nuestro gran desafío, pero corremos con una gran ventaja, y es que el ser humano es naturalmente solidario. Cualquiera de ustedes que cuando hizo un regalo se haya sentido más feliz que cuando recibió el regalo, entendió todo. Y eso es algo muy propio del ser humano. Por eso es que solamente nos dignificamos trabajando y haciendo, no recibiendo. Y eso lo sabemos, pero sobre todo lo sentimos. Bueno, gracias compañeras, gracias compañeros. Esta era un poco la idea y ahora, por supuesto, seguir conversando. Yo me tengo que volver ya a la reunión de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, pero les pido por favor dejen grabado lo que sigue y nos vemos en un poco más de media hora, en 40 minutos de nuevo. Gracias.
claro que sí, doctor Enrique del Percio. Gracias, gracias también por esta magnífica presentación del tema de hoy, la batalla cultural y la comunicación sindical, que es lo que ocurre al interior de nuestras organizaciones. Así que inmediatamente vamos a pasar ahora ya a las salas de trabajo, donde tenemos a nuestros coordinadores listos para poder trabajar y plantear las alternativas a las siguientes preguntas que vamos a desarrollar, gracias a lo que dijo el doctor Enrique del Percio. Atentos entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en nuestras salas? Ustedes están viendo allí, atentos, ¿qué aspectos del desarrollo sindical están en conflicto al interior de nuestras organizaciones? ¿Cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución, entendido dentro de nuestras organizaciones? ¿Y cómo manejar las emociones en la relación sindical de nuestras organizaciones, que es lo que planteaba hace un momento también el doctor Enrique del Percio? Así que tenemos a continuación los coordinadores de sala. En la primera sala estará nuestra compañera Maritza Chireno, y José García, nuestro compañero José García, Maritza Chireno y José García en la sala uno. En la sala 2 estará Elizabeth Armoa y Eduardo Matos. En la sala 3, Grace Ortiz y Mario Muñoz. En la sala 4, Quique Gilardi y Ángela Andrión. Estas son las salas que hemos preparado para el día de hoy. En la medida que van sumándose también nuestros compañeros, los iremos ubicando en cada una de estas salas. Recuerden que una vez que en su pantalla aparezca una ventana en la que dice a qué sala debe ingresar, por favor, hacer el clic en ese botón que aparece ir a la sala respectiva, porque el aplicativo que estamos usando para esta comunicación virtual distribuye a cada uno de nosotros de manera aleatoria. Así que iremos pasando también de sala en sala para ir grabando la participación de cada uno de ustedes. Muy bien, los dejamos con nuestros coordinadores en cada una de las salas. Por favor, darle clic cuando aparece la ventana que deben ya pasar a las salas de trabajo. Bueno, compañeras, compañeros, reiteramos el pedido de aquellos que puedan, por favor, encender sus cámaras, así podemos interactuar como si estaríamos de manera presencial. Me toca a mí hoy coordinar la sala, junto con mi compañera Grace Ortiz, quien va a estar tomando nota y seguramente haciendo sus intervenciones y participaciones. En base a lo charlado y lo que expuso el compañero del Percio, nos surgieron 3 preguntas de trabajo, nos propusieron para desarrollar, que se las reitero por las dudas, y en un ratito voy a tratar de bajarlas a la compu para compartirlas también por el chat. Las preguntas para trabajar son: primera, ¿qué aspectos del desarrollo sindical están en conflicto al interior de nuestra organización? Segunda, ¿cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución? Tercero, ¿cómo manejar las emociones en la relación sindical en nuestras organizaciones? Así que, compañeros, compañeras, es muy importante la participación de ustedes, ya que nos nutrimos todos de la perspectiva de cada uno en sus lugares de trabajo, en sus organizaciones, así que queda abierta la palabra para el que guste iniciar. No sean tímidos porque ya varios ya nos hemos visto, ¿eh? No sé, si quieren iniciar por una pregunta en particular, no es necesario que abordemos la generalidad. Sé que con el tiempo va a ser difícil abordar todo al mismo tiempo, así que, compañero iPhone, tenés el micrófono abierto, así que no sé si querés hablar. Te digo iPhone porque no recuerdo, era Carlos, ¿no? Carlos Alá. Carlos, ¿cómo estás? Este, muy bien, muy bien. Mira, lo tenía abierto, pero no necesariamente porque quería hablar. Sin embargo, puedo lanzar una idea, ¿no? Buenísimo, Eh, gracias. a mí me parece que por muchos años hemos estado enfrentando toda una iniciativa de la parte patronal y gubernamental, porque en la mayoría de los casos trabajan en coordinación, de quitarle a los trabajadores y a las trabajadoras el sentido de pertenecer a una clase.
Y eso no es accidental, ¿verdad? Porque la intención es quitar la noción del triunfo del colectivo. Y si uno mira un poquito la historia del sindicalismo, se da cuenta de las grandes victorias que ha logrado el movimiento, no para los trabajadores nada más, sino para la sociedad. La construcción de la democracia le debe muchísimo, si no todo, a el sindicalismo como una expresión de voluntad colectiva de mejorar la vida de la gente. Y entonces, la intención entonces es aquí eh, destruir esa noción que tenemos de ser parte de una clase que propone algo siempre con una denuncia y un anuncio, ¿verdad? Esa sería mi primera reflexión, de que tenemos que cuidar lo que somos como colectivo y seguir proponiendo esas ideas que ciertamente están en contradicción profunda con el capital y con su propuesta enajenante. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu aporte. Pidió la palabra la compañera Camila Díaz. Camila Díaz. Buena, un placer estar con todos ustedes y aprender cada día más de cada uno de ustedes. Yo pedí la palabra de acuerdo a los temas que los tres están sumamente buenísimos para discutir y para aprender entre nosotros. Y es sobre todo lo que habla del aspecto de desarrollo sindical, que dice está en conflicto al interior de nuestra organización. Me voy a dirigir, yo soy de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, pertenezco al comité de UNACECAS a nivel nacional y la presidenta de la región 3, donde tenemos 22 hospitales y por ende esas enfermeras que están ahí, yo conjuntamente con mi equipo de trabajo a nivel regional, pues somos como la que la representamos. Ahora bien, aquí mismo en mi país, República Dominicana, no me presenté, soy de República Dominicana, últimamente del 2020 para acá, los empleados, porque no voy a hablar específicamente de las enfermeras, los empleados hemos perdido, o mejor dicho, no han querido vulnerar un poco los derechos. Eso es del 2020 para acá. Como ustedes sabrán, del 2020 para acá hubo un cambio de gobierno, que aunque se disfracen de democracia, hay muchas cosas de dictadura. ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí tenemos el conflicto de que si un dirigente sindical va a defender un derecho de sus afiliados en representación de sus compañeros, esas personas ya es mal vista, esa persona o ese dirigente sindical, ya lo que se planifica como las autoridades sentarse a hablar con ellos, querer de cierta forma, no decir comprarlo, porque se vería hasta feo decir comprarlo, pero sí hacerle propuestas donde la masa que se ve atrás la base se puedan ver afectados. Y está pasando con mucho, por eso un poquito ahora lo que es los movimientos sindicales se ha ido debilitando. Sin temor a equivocarme, las organizaciones se han ido debilitando. Ahora mismo nuestras organizaciones de enfermería están todas divididas. Una parte tiene un sindicato, otro, y si una se va a huelga, la otra no se van a huelga. Entonces, recuerden que si estamos divididos, pues se nos hace más difícil la lucha. Si todos los gremios de enfermería, yo pongo el ejemplo del gremio de enfermería, porque es lo que yo dirijo, nos fuéramos todos a huelga, pues los gobiernos, cuando decimos las enfermeras tienen una huelga, pues se van a ver en la obligación de o nombrarnos más personal, que estamos trabajando en los hospitales prácticamente sola, con pocos personal, o pues cuando decimos vamos a huelga, pues se sientan a negociar. Pero ¿qué tiempo tenemos nosotros negociando las pensiones que sean con el 100%, los incentivos por tiempo de servicio, por distancia, el aumento salarial? Tenemos de 2020
de 2019 más o menos, y todavía la respuesta que nos dieron fue muy precaria, fue muy a media. Y voy a concluir con esto que le voy a decir a los compañeros de esta sala, que nosotros como dirigentes sindicales, porque casi todo el que estamos aquí estamos porque queremos fortalecer nuestro conocimiento y conocer más para poder saber defender nuestros afiliados. Decirle que siempre va a haber una cascarita para que los dirigentes sindicales revalen, pero nosotros como dirigentes sindicales tenemos que mantener firmes sobre estos conflictos que ahora nos arropan. Ahora mismo nosotros estamos en conflicto con las autoridades porque hasta una enfermera que se enferme antes de vencerse la licencia, la están llamando para que se integren. O sea, ayer estaba en Salud Pública y en el Servicio Nacional de Salud resolviendo un problema de justamente de 3 enfermeras, entre ellas hay una que tiene un problema psiquiátrico y en vez de mandarla a una pensión justa, ya con 30 años de servicio, lo que quieren es desvincularla. Y esos son los conflictos que ahora nos están arropando, que yo directamente lo conozco porque es la parte de nosotros. Y es cuanto, quería agregar eso. Muchas gracias, Camila. No tengo ninguna mano de pedido de palabra, pero es muy interesante, ¿no? Esta dinámica o dialéctica que se plantea entre lo que dijo Carlos y Camila, ya que Carlos lo plantea en un plano desde el sindicalismo o de las organizaciones sindicales hacia la sociedad, la importancia, ¿no?, que tiene el sindicalismo dentro de la sociedad, jugando su rol democrático, expresando a un sector muy grande de la sociedad. Y por otro lado, Camila nos trae los conflictos internos que tenemos vinculados también a nuestras organizaciones a la hora de poder dar respuesta de cara a la sociedad, pero también de cara hacia adentro de las organizaciones. Un poco lo que planteaba Del Percio al inicio, ¿no? Esta lógica de que no somos en tanto individuales como organización, sino también somos en relación con otros fenómenos y otras problemáticas que nos rodean. Así que bueno, dicho esto que quería expresar, ¿algún compañero más que quiera tomar la palabra? Ahí veo que hay 2 compañeros con Raúl Ávila. 3, o son varios. Eh, Liz, perdón, Lisbeth, ¿es tu nombre? Disculpame, porque vi Sí, hola. Lisbeth, Hola, ¿querías tomar buenos la días. palabra? Sí, quiero Avance, avance nomás. expresar. Sí, no Muchas puedo gracias. conectar la cámara porque los megas o es cámara o es audio. Bien, mi punto de vista personal. ¿Qué pasa ahorita mismo con la juventud? ¿Qué pasa con los nuevos integrantes que están en el ámbito laboral? Primeramente partiendo, ¿no saben lo que es un sindicato? ¿Qué ellos dicen? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es una organización? Te voy a hablar por Panamá, te voy a hablar por acá. ¿Qué decían del compañero Saúl Méndez? Que era el que se gozaba, que era el que tenía su plata, que era el que recogía, mientras que la clase obrera trabajaba. Pero, ¿qué sabe la juventud? ¿A qué va dirigido un sindicato? ¿Para qué se forma un sindicato? Porque ellos dicen, si a mí me pasa algo y yo no tengo un abogado, nadie está detrás de mí. De una vez piensan eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estamos fallando? Como sindicato, como agrupación, como ciudadanos que queremos un bien común. Hablar, decir, expresar, ¿para qué es? ¿A qué fin va? ¿Para qué vía va? Porque aquí muchos, en la huelga que estamos viviendo hoy, solamente están los docentes metidos. ¿Por qué? Porque ninguna otra persona más está metida, porque piensan que ahora dentro de un año, cuando nos viene el decreto encima, ahí entonces donde están buscando, van a buscar soluciones. Pero ¿qué pasa? ¿Pasamos a la pregunta 2 o hay algún otro aporte a la pregunta 1? La pregunta 2 nos dice cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución. Cómo abordar los temas de conflicto y
abordar y plantear estrategias de solución. Para participar, Griselda Ibarra, Eco Panamá. En cuanto a esa interrogante de pues, cómo abordar estos temas de conflicto, considero pues que debemos de abordarlo de una manera proactiva y bien estructurada. Esto no solo nos va a ayudar pues a resolver problemas inmediatos, sino también nos va a ayudar a contribuir a tener un ambiente laboral saludable y productivo a largo plazo, y que es importante usted encontrarse en un lugar de trabajo y llegar ahí y tener esa certeza de que hay una armonía laboral, porque es bien difícil estar trabajando en un lugar donde el ambiente laboral, falta de comunicación, es terrible. Así que hay que abordar esos conflictos de manera proactiva y estructurada para hacerle frente. Muy buen aporte, muchísimas gracias. Y seguimos partiendo a partir de la pregunta anterior, el tema de la comunicación es fundamental. Gracias, compañera. ¿Alguien más quiere opinar sobre la pregunta 2? ¿Cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución? Mariela. Ajá. Bueno, yo creo que para abordar un conflicto, la comunicación es la base. Buscar esos puntos que nos separan, hacer como un listado en orden de mayor a menor o viceversa. Y después, asimismo, buscarle a cada uno de esos puntos que son los que nos llevan al conflicto, cada una de las soluciones para ir manteniendo una buena comunicación que sea asertiva y sobre todo con respeto, porque su parecer no va a ser nunca igual al mío, pero podemos encontrar un punto medio que nos llevará a la solución del conflicto que nos ha llevado a tener un problema. Muy buen aporte. Muchísimas gracias, Mariela. ¿Algún otro aporte en esa pregunta? Buen día, Kiara desde Panamá. Hola, Kiara. A mí me llama mucho la atención el tema de la juventud y de los adultos. Pienso que aquí en Panamá nosotros debemos fortalecer bastante ese tema sobre la transferencia de conocimiento de las personas mayores que pertenecen a los sindicatos, porque es bien débil. La juventud hoy en día no está tan involucrada en lo que son los sindicatos y las asociaciones, y es necesario que se involucre mucho más a los jóvenes para poder seguir trabajando en esa línea. Muy buena reflexión. ¿Algún otro aporte sobre esta pregunta? Gracias, Kiara. Interesante lo que dice la compañera Kiara, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando hay sindicatos y cuando empezamos en el trabajo, muchos jóvenes no quieren ingresar al sindicato, ¿no? ¿Qué me va a ofrecer? ¿Para qué, no? Yo estoy bien como estoy, como decía nuestro amigo Percio cuando hablaba del rapping, ¿no? ¿No? Pero no, mira que vas a tener estas mejoras, vamos a luchar por ti, te vamos a ayudar. Entonces, es un saber cómo hoy en día convencemos a los jóvenes de lo importante que es formar parte de un sindicato, porque las personas pasamos, pero las instituciones quedan. Entonces necesitamos justamente eso, ¿no? Esa carne, esa gente joven que tiene sus conocimientos también y que nos podrían servir mucho en el sindicato, ¿no? Parece que por ahí también es muy importante lo que apreció la compañera Kiara, ¿no? Esta reflexión yo quiero trasladarla a mi vivencia. Yo digo que yo empecé en el movimiento sindical en la infancia, porque cuando yo tenía 6 años, nosotros vivíamos en un batey azucarero. Un batey es un sector que construye la industria azucarera para que vivan sus empleados y trabajadores. Y en República Dominicana había un buen grupo de compañeros haitianos que venían por zafra, que no eran dominicanos, pero que se integraban con nosotros y convivían, y eran miembros del sindicato. 2 de mis hermanos mayores eran miembros del sindicato. Cada vez que se discutía un contrato colectivo, yo veía cómo mi hermano llegaba contento porque consiguió aumento de sueldo para un sector, para el otro y para el otro. Y mi mamá le decía, ¿y para ti qué conseguiste?
Y él le decía, no, es que yo no estoy luchando por mí, yo quiero que ellos se sientan bien. Después llegaba el vecino de al lado, que era un señor anciano, analfabeto, que no entendía mucho, las casas eran de madera y eran casas dobles. Entonces uno escuchaba todo lo que decía el vecino. Y él llegaba diciendo, esos sindicalistas se vendieron, son unos ladrones, no consiguieron nada. Y yo decía, pero ¿cómo? Si mi hermano viene diciendo que a él le consiguió un aumento de sueldo. Y a mí, con 6 años, se me fue prendiendo la chispa de que al movimiento sindical le hacía falta educación. Y cuando llegué al movimiento sindical, apenas con 17 años, mi primera tarea fue entrar en el tema de formación para que los trabajadores conozcan qué es el sindicato, cómo funcionan, qué es una asamblea, qué es el contrato colectivo, qué es una reivindicación y cómo yo me inserto en esa organización como un instrumento de transformación social. De ahí que este tema, en esta pregunta, ha salido como un elemento fundamental. O sea, si no nos comunicamos, si la gente no se educa, ni siquiera es capaz de entender las reivindicaciones que se le consiguieron. No es que, Marisa, tenemos un problema también, ¿no? Que sea, en algunos gobiernos se ha roto el tema de la estabilidad laboral. A veces, por ejemplo, contratan a los jóvenes por meses, ¿no? 3 meses de contrato, 6 meses de contrato, pero cuando ya está por llegar el tiempo en que el año en el que tú ya tienes que ponerlo en planilla, hasta ahí nomás llegaste, ¿no? Ese Sí, es el otro pero tema. Por eso es importante el sindicato, ¿no? ujú, Por eso es importante el sindicato para poder defender justamente esos derechos y eso es lo que tratamos de, o tenemos que tratar de hacerle entender al joven, ¿no? claro, precisamente por eso en la industria azucarera se creaban los sindicatos, porque la industria azucarera tenía 5 o 7 meses de funcionamiento. Esos 5 o 7 meses los trabajadores iban rotando de un ingenio a otro por todo el país. O sea, no había estabilidad porque la gente se va a buscar dónde trabajar para comer y subsistir con la familia. Entonces, si ese trabajador que se va no escuchó que existe un sindicato que lo organiza, que lucha y que cuando llegue a la otra empresa tiene que luchar, ahí dejamos un vacío que quizás por eso los jóvenes prefieren decir hoy día, yo quiero ser independiente y no quiero ser un asalariado. Quiero ser mi propio patrono. Y ahí caemos en una trampa del sistema. Así ¿Algún es, otro porque aporte sobre esta pregunta? ¿O pasamos a Sí, a la pregunta 3? ¿Algún otro aporte? Marisa, ¿Sí? hola, bueno, en base a lo que se está hablando de la segunda pregunta, el tema de las asociaciones sindicales o cualquier tipo de ONG que se pueda generar en un contexto social, nace por una necesidad. Y las personas que delegan a los representantes el poder de representarlos, tienen que tener un vínculo de confianza. La confianza tiene 4 patas, ¿no? Una es estar involucrado, la sinceridad, y una muy importante es la competencia, que es lo que vos hablabas, Marisa. Ser competentes para el rol que tienen los delegados, representarlos, capacitarse para poder representarlos cuando tienen que sentarse en una mesa a dialogar con la patronal, tener las herramientas necesarias para poder hacer las peticiones que corresponden y estar de igual a igual con la patronal, porque si no es un vínculo de desigualdad. Va el delegado, pide solamente el aumento de sueldo, no pide mejoras en la calidad de vida del trabajador. Porque ¿qué pasa después cuando el trabajador termina su vida activa? ¿Cómo queda con su salud? Las consecuencias de la falta de condiciones necesarias para que desarrolle su trabajo y que tenga una buena calidad de vida. No se presta, por lo menos en Argentina, lo que observo yo desde el punto de vista que soy abogada laboral, no se observa mucho el tema de la salud del trabajador. Lo utilizamos, las empresas lo utilizan, básicamente. Y bueno, no tiene los tapones. Bueno, quedó sordo después de que trabajó 30 años. Hay que prestar mucha atención a eso
y eso tiene que ver con la capacitación y con las herramientas para sentarse a dialogar y representarlos como corresponde. Creo que forma parte fundamental de la confianza que los jóvenes deciden, bueno, ¿para qué asociarme si no me van a representar? No tengo ningún beneficio. Muy interesante el tema. Vuelvo con el caso de la industria azucarera en República Dominicana. Esa industria azucarera desapareció porque el gobierno quiso cambiar, nosotros decíamos, la industria de humo y chimenea era la industria del azúcar porque se quema la caña, o sea, lleva un proceso que hay que... Pues se utiliza es crear comités para un diálogo de manera horizontal en donde se pueda no solo dialogar sobre ese problema que está afectando de manera igual a varios afiliados, sino también tratar de buscarle solución a ese problema en particular, ¿verdad? Esos comités pues permiten el diálogo y la visión de diversos afiliados, y entre todos tratar de proponer soluciones, buscar soluciones y de esa forma pues tratar de lidiar con esa controversia que ha sido identificada. Bueno, y otro de los temas que también surgían acá en relación a esto es lo que había comentado Marcelo, creo que fue, no, bueno, no recuerdo el nombre del compañero, esto de lo político, ¿no? También lo político que por ahí nos divide, trabajando por objetivos en común y muchas veces esto de la confrontación política. Entonces, por ejemplo, una de las particularidades que se dan en nuestro gremio es esto de lo multipartidario, es decir, no tenemos una sola ideología, sino que el objetivo que nos une es trabajar por el bienestar de los abogados del Estado. Y confluimos un montón de trabajadores con diferentes ideologías políticas, con diferentes elecciones políticas, y lo comento en relación a lo importante que manifestaba, lo importante que es esto que manifestaba el compañero, ¿no? Que poder dejar de lado esto del el corazón político de cada uno, que asumo yo que en una comunidad, en un grupo de trabajadores, todos podemos aportar más allá de nuestras ideologías y de nuestro favoritismo político, ¿no? En esto de que la razón la tiene uno solo y no solo una idea es válida, sino el tomar un poco de cada uno y entre todos construir, entre todos poner un ladrillito para construir. Y lo valioso que es poder, más allá de las diferentes ideologías, entre todos poder formar algo y construir algo para el bienestar del conjunto de nuestros representados, ¿no? Es muy importante esto, y quería aclarar que nosotros, en nuestro gremio eso no resulta un escollo como por ahí sí en otros ámbitos, como comentaba hace un rato uno de los compañeros. Y lo importante que es que esto no nos divida, para que podamos entre todos encontrar soluciones en el mismo sentido que decía recién Eduardo, ¿no? Poder armar estas mesas en una conversación horizontal y que lo que prime sea encontrar una solución para las diferentes problemáticas que se vayan presentando. Sí, ¿qué tal? Sí, yo habías comentado algo de político, Diego, soy. Eh, sí, nos pasa, a ver, ¿por qué lo hago también? Porque inclusive uno de los compañeros encargados de hacer las publicaciones o encargarse un poco de las redes de nuestra organización, obviamente que tiene que subir casi constantemente lo que nosotros, o sea, por el lado de organización, y por ahí su ideología política personal es distinta, totalmente contraria. Por su lado individual
o sea, tiene su pensamiento y por ahí hace sus publicaciones a nivel personal, pero después cuando él está con el tema de la organización, tiene que respetar y hace todo lo que tiene en su función, digamos, de lo que tiene que hacer como organización. Ahora, después, en lo que es en lo político, después, bueno, nosotros siempre tratamos desde la organización incentivar o ir hacia los compañeros, tratar de meterles en la cabeza de, digamos, qué es lo que ayuda y qué es lo que siempre, qué gobierno o qué ideología política fue la que a la organización siempre hace de que la organización ayuda a los compañeros y qué es lo que, para que los compañeros estén mejores, cuál es la ideología política. Pero bueno, después voy un cachito para el otro lado, para lo que habíamos comentado de la dificultad de los compañeros para poder incentivarlos, cómo afrontar, cómo haber estrategia. Es que se me ocurre, o lo que nosotros a veces tratamos, es de que decir, bueno, si la organización tiene beneficios, consigue para los trabajadores, o sea, eso por un lado. Tema paritarias, todos los derechos que le corresponden al trabajador por ley o por convenio colectivo. Todo, o sea, todo eso, los beneficios, cuando si quieren ir a un hotel, a un camping de vacaciones a algún lado, todo lo que la organización tiene, consigue y le da a los compañeros es gracias a la unidad digamos, de los compañeros o de la organización. Cuando la organización, o sea, la hace fuerte los compañeros, las compañeras. O sea, si no estamos y o sea, nos debilitamos, de a poco esos beneficios a veces, o a través del gobierno, si ve que la organización por ahí a veces pierde fuerza, el gobierno, como nos pasa acá en Argentina, que el gobierno empieza a quitarle derechos a los trabajadores. Entonces, si no movilizamos o no acudimos a verlo, la organización o las organizaciones se empiezan a debilitar, me parece a mí. Entonces, si hay que incentivarlos por ese lado, o sea, che, vení, sumate, vení, que si nos mantenemos unidos y cuanto más fuerza tengamos, más beneficios, más derechos los trabajadores van a tener. Si no, todo eso lo vamos a empezar a perder. Me parece que por ese lado, por ahí es decir, bueno, buscar una estrategia o algo de llegarle a los compañeros, los trabajadores, y decir, bueno, como hablaba el compañero del Rappi, o sea, está bien, quizá no necesita tanto que dice por ahí, no prefiere un aguinaldo, es algún derecho que se consiguió y que, bueno, no sé, me parece a mí, no quiero, yo cierro ahí. Gracias, Diego. Quisiera leer lo que escribió Martín, ¿te parece bien, Eduardo? Martín Sí, Fiambroni adelante. escribió en el chat. Dice, uno de los conflictos fundamentales que se le presentó al Sindicato Judiciales de Argentina, UEJN, fue encarar la incorporación de los jóvenes. En la justicia era habitual que los jóvenes se incorporen con la figura de meritorio. Trabajaban, pero no cobraban, con la promesa de incorporarlos formalmente cuando se abriera alguna vacante. Resultó que llegó a haber más de 1000 jóvenes en esta condición y nunca se generaban las prometidas vacantes. El sindicato inició una fuerte lucha exigiendo la efectivización de todos los meritorios. Fueron largos meses de lucha y finalmente se consiguió que pasen a planta permanente. A partir de ahí, se los convocó fuertemente a sumarse a la organización, incluyendo a muchos en roles dirigenciales a nivel de las oficinas, las regionales e incluso en la Comisión Directiva Nacional. Hoy, casi la mitad tiene menos de 35 años. Incluso se implementó una dinámica de participación juvenil
que se plasma en los encuentros nacionales. Ya van 8 encuentros que nuclean jóvenes judiciales de todo el país. Creo que lo fundamental del proceso fue y es escuchar a los jóvenes y darles espacio para que puedan expresar su mirada y aporten sus formas de comunicación y organización. Es un camino complejo porque existen tensiones con los más grandes, pero visto de manera general, evaluamos que enriquece y fortalece la organización. Muchas gracias, Martín. Concuerdo con vos absolutamente. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Hay una compañera, creo que es de Brasil, puede ser Verónica Legrand. Alguien de los que no ha hablado, que se sume Quizás a la discusión. sí, sería muy interesante escuchar por ahí la dinámica que viven los compañeros de otros países. Y Muy buenos días, soy Verónica de Curazao, no de Brasil. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi disculpa porque tenía una situación un poquito fuera de mi alcance que no pude entrar más antes. Pues ahora solo lo puedo escuchar lo que ustedes pueden decir. ¿Querés que te repitamos la pregunta? ¿Querés que te leamos la pregunta de vuelta? A ver qué nos podés comentar. Ok. Bueno, la primera pregunta que trabajamos fue ¿qué aspectos del desarrollo sindical están en contra al interior de la organización? La segunda pregunta fue ¿cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución en la organización de cada uno, ¿no? Déjame ver. Los conflictos que nosotros tenemos dentro de nuestra organización es que los jóvenes en el gremio donde nosotros representamos no están muy entusiasmados para entrar o formar parte del sindicato. Puede ser falta de conocimiento y también intimidaciones del patrón. Eso nos encuentra mucho, que ellos tienen mucho miedo para acercarse o formar parte del sindicato. excelente, muchas gracias, Verónica. Gracias. Y seguimos con la segunda pregunta, ¿verdad, Elizabeth? Estamos en la segunda pregunta. ¿Qué estrategias, cómo abordar estos temas de conflicto y plantear estrategias de solución? Es decir, ¿qué estrategias podemos plantear frente a esos conflictos que se identificaron? Acá tengo otra aportación de Alejandro Álvarez desde Venezuela en el chat. La voy a leer. Dice, en cuanto a la primera pregunta, considero que nuestro problema es la falta de conciencia. El trabajador ha perdido compromiso y sentido de pertenencia para con su organización sindical. La mayoría quiere beneficios y derechos, pero sin cumplir con sus deberes como afiliado de conformidad con los estatutos sindicales, la ley y la propia moral. Muchos piensan que los dirigentes somos o debemos actuar como gestores privados mientras ellos ven los toros desde la barrera. Los dirigentes tenemos la voluntad, el conocimiento y el valor para defender nuestros derechos, pero los trabajadores no quieren arriesgar su integridad física o libertad. Gracias, Alejandro. Bueno, el compañero Alejandro, sí, perdón, ya te asumo. El compañero Alejandro de Venezuela nos ha comentado en otros encuentros la situación que ellos viven como actores gremiales en un escenario bastante complejo en Venezuela frente a persecuciones y demás. Entonces, ese es más o menos el entorno en el cual ellos están hoy por hoy
estando en defensa de los derechos de los trabajadores. Nada más, era para quienes no hayan compartido por ahí un espacio anteriormente con el compañero, como ya lo habíamos compartido antes, era para poner un poco en situación. Te cedo la palabra, Mar. No, simplemente pensar en esto que planteabas antes, que me parecía interesante, el tema de los ideologismos, ¿no? Esto cambia de acuerdo al país donde se trata el tema. La realidad es como que, por lo menos la realidad fáctica, la verdad histórica argentina, es que la Confederación General del Trabajo tenía un componente netamente peronista por la actividad del general Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué sucede entonces? Digo, lo que yo veo a veces, que es lo que es el escollo más grande que hay en las organizaciones sindicales, es la mezcla o la confusión entre lo que es una política de gestión gubernamental, esto está atado a lo partidario, a lo que cada uno ejercerá desde el voto popular cuando va a sufragar, y otra cosa es la política sindical. En la tradición argentina de la Confederación General del Trabajo, el delegado general de la Confederación del Trabajo es uno, no es un triunvirato ni son una comisión de delegados generales. Y en líneas generales, históricamente, es menester que quien está al frente de la Confederación General del Trabajo le entrega al gobierno de turno un plan de trabajo para con los trabajadores, en tanto la CGT aglutinación de lo que sería el movimiento nacional de los trabajadores, no solamente de los peronistas. Y esto, el único compañero delegado general realmente de una sección, de una seccional de acá de la capital, pero que pesa muy fuerte por el componente financiero que tenemos hoy día, es el compañero Sergio Palazzo. Yo viniendo de regambre peronista, no me siento por ahí tan cerca de él porque él es radical. Sin embargo, es el único de los delegados generales que ha generado un plan de trabajo para aplicar a los trabajadores, para la multiplicación de los espacios de trabajo, para la mejora de las condiciones, y esto es política gremial pura. Entonces, esto siento que tal vez sería una buena idea como herramienta, empezar a pensar que desde el colectivo de los trabajadores al gobierno de turno no hay que pedir una audiencia como hizo Daer, e ir y sentarse 4 horas en una silla en la Casa de Gobierno para que no lo atiendan. No, hay que tratar de darle al gobierno directamente lo que espera el Movimiento Nacional de los Trabajadores que ellos lleven a cabo en relación a beneficios para nosotros. Y esto en la tradición argentina lo ha hecho solamente Saúl Ubalini, lo ha hecho, bueno, Sergio Palazzo ahora, como parte del movimiento nacional, e incluso vinculado al peronismo, siendo un tipo de regambre radical. Por eso digo que tal vez los ideologismos partidarios no vienen tanto al caso, sino la praxis de quien está al frente del sindicato. Yo espero tengo mucha esperanza de que la Confederación General del Trabajo pueda encontrar la posibilidad de votar a un delegado general que sea capaz de llevar adelante este tipo de iniciativas. Me parece que va a ser bueno para todos para tener bien diferenciado. Después las ideas en relación al gobierno las acomodamos, pero desde el punto de vista de la política gremial en relación al empleo y todo eso, me parecería importante eso, un proyecto en el cual nuestras mismas centrales puedan establecer un poco la agenda, ¿no? Y no ir solamente atrás de la paritaria del año. No sé, se me ocurre como idea. Gracias, muy bueno. ¿Qué le parece si pasamos a la tercera pregunta, Elizabeth? O si hay alguien que quiere aportar más, algo adicional antes de finalizar con esa segunda pregunta. Sí, acá hay la compañera Rubiela Castillo, nada más. Dice, con la primer pregunta, sentido de pertenencia hacia su asociación y gremio. Con la segunda pregunta, educar por medios de conferencias, seminarios, talleres, en por qué y para qué de nuestra asociación, hacerlo parte de tomas de decisiones e inculcar en trabajo colaborativo por el bienestar común. En la tercera pregunta, en nuestras organizaciones debemos de tratar a todos por igual, dar oportunidad de participación, buscar lo espiritual y los seminarios de salud mental creo que es una solución. Y ahí leo la tercera pregunta. Y dice, ¿cómo manejar las emociones
en la relación sindical de nuestras organizaciones. Qué importante. Cómo manejar las emociones en las relaciones sindicales. ¿El aire no está puesto? Vale. En función de la organización sindical, cosa que no está sucediendo. Bueno, pedía la palabra Aide, por favor. Aide. Aide, ¿está por ahí? Sí, sí, bien. Quería decirles pues que en el chat de la sala les dejé dos aportes, pero sí dentro de parte muy importante, y creo que todos hemos coincidido, es en hablarle a, a los activos y a los no activos, como la parte social, pues la comunidad civil, es a través de motivación de que vean que las organizaciones no se crean a través de un grupo radical, sino pues que es en busca de ese conocimiento permanente que debe tener la sociedad en el derecho a, a lo que nos constituye como ciudadanos, y mantener los que ya tenemos formaciones sindicales, pues construir un concepto totalmente diferente, innovador, con estrategias permanentes que permiten desarrollar activamente a los miembros de las organizaciones para que otros sean entes motivadores para querer ser afiliados o afiliarse en un momento dado a una organización o a un sindicato nuevo. Es mi aporte nuevamente, y en el chat dejé dos escritos, ya que debo salir a llevar unos alimentos secos para los compañeros que pues lastimosamente le han secuestrado su salario, y estamos en esas actividades acá día con día. Y bueno, hoy me corresponde llevar a mí los alimentos secos al bastión de lucha, y pues me quedo en la sala, pero tengo que mantener no puedo mantener la misma. Sí, voy a mantener el micrófono cerrado y también voy a tener cerrado lo que es la visibilidad, porque para mí es incómodo que ustedes me vean en movimiento, pero no he dejado de conectarme y estoy aquí al pendiente. Gracias, Aide. No hay problema. Hemos leído, al menos yo leí lo que pusiste en el chat. La formación que apunta fundamentalmente a lo colectivo es determinante. En eso estamos, esa es la idea. O sea, cómo superamos lo individual. Eso lo ha planteado Del Percio, digamos así. Acá hemos sufrido un proceso de deterioro en el cual la gratificación colectiva, digamos, fue desapareciendo en función de la gratificación individual que está apuntalada, fortalecida por estos nuevos medios tecnológicos que dan confort y facilidad. Pero bueno, Graciela, vos pedías la palabra. Sí, nosotros a través de nuestro sindicato, con Arturo, la frase de nuestro sindicato cuando queremos demostrarle a los jóvenes que pueden participar es que el sindicato sos vos. Con respeto, hay verticalidad, obviamente, pero el sindicato lo hacemos entre todos. Y eso es una forma de hacerlos venir al sindicato. Dentro del sindicato, obviamente, tenés que aprender un montón de cosas, pero que el sindicato son los jóvenes también. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Ahí para hacer una acotación de Graciela, me parece un excelente punto, porque eso es crearle el sentido de pertenencia
a la juventud de que son parte de algo. Hay que hacerlos sentir de que somos parte de algo. Entonces, en cuanto a las nuevas tecnologías, cuando vemos el tema de que ahora todos vivimos como en mundos aislados, no es igual que antes. Por lo menos yo crecí con un padre sindicalista y mi papá, yo vivía yéndome los fines de semana a acompañarlo a las reuniones, porque era el método que se utilizaba. Íbamos visitando comunidades, organizando todo, porque era lo de las rutas de transporte. Mi papá es sindicalista del transporte. Y entonces, esa es mi formación, es lo que yo tengo. Quizás mis hijos puede que hereden algo de formación sindical porque es lo que ellos están viendo, de que yo me voy a pelear, de que me pagan porque estoy peleando por derechos sociales. Entonces, eso va de generación en generación. Pero ¿qué pasa con esta nueva sociedad que crece cada uno aislado, que incluso pasan un día entero que no ven a su madre o a su padre en la casa y todo el mundo está en la tecnología? Entonces, es ahí donde hay que hacer eso, o sea, intervenir en esa tecnología de que tú no estás solo, tú eres parte de una sociedad, tú eres parte de todos los derechos, tú tienes derecho a organizarte, tú tienes derecho a pertenecer, derecho a alzar tu voz. Entonces, por ahí pienso que podemos ir viendo esa manera de nuevas interacciones para que no se pierda lo que es el movimiento de la defensa de los trabajadores. Just- Justamente sobre eso apuntaba aquí, que sobre la fragmentación social, ¿no? Y cómo esa fragmentación social a través de, bueno, ya lo hemos explicado muchos compañeros respecto a el uso de estos dispositivos, ha hecho una lógica de pensamiento lineal binario como el de una computadora en la era digital, en donde evidentemente existe una dicotomía, cuando esto es falso, esto es una falacia. No se tienen que contraponer determinados conceptos. Evidentemente, ya lo dijeron también, libertad con libertinaje son cosas totalmente distintas. Y la libertad, lógicamente, es natural en el hombre, así como también el ser un ser social y en donde, lógicamente, valores como la solidaridad, ¿no es cierto? Y el principio de pertenencia son parte de la esencia propia humana. Por eso se habla de la deshumanización, ¿no? En esta era, ¿no? Con estas tecnologías ya de manera muy fresca y natural. Juan nos explicaba justamente cómo es que estas tecnologías están de alguna manera formando a las nuevas generaciones y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Las organizaciones sociales como los sindicatos, como para poder entender que es muy importante el derecho de los individuos, pero dentro de un contexto social. Y ese contexto social, por ejemplo, lo tenemos lógicamente a través de los objetivos que tienen los sindicatos en relación con el trabajo, ¿no? Y cómo ese trabajo tiene que ser en beneficio de todos y el bien común, no en beneficio de un determinado organismo. Hoy estamos en una etapa de tantos cambios y grandes cambios que más parece una realidad de cómic, en donde aparecen los villanos de Superman y parece que quieren dominar el mundo. Y en ese sentido, tienen que haber respuestas distintas dentro de la organización social y pensar, lógicamente, la manera como es que las nuevas generaciones hoy en día, qué lógica tienen esas nuevas generaciones como para poder penetrar en su pensamiento y que logren tener un pensamiento crítico y libre y no un pensamiento lógicamente preformateado que la da lógicamente las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Gracias, Carlos, muy importante. Yo creo que tendremos que incorporar un título para las capacitaciones, aspectos negativos de las nuevas tecnologías, porque hasta ahora lo que vemos es todo lo bueno. Y acá hay compañeros que han trabajado en esto a nivel psicológico y se están planteando que hay afectación neuronal por el uso activo de estas tecnologías que las empiezan a usar niños de 2, 3 años. O sea que esto tendríamos que verlo, porque si creemos que está todo bien y que por ahí hay un problema, digamos, de confusión ante los cambios, es una ingenuidad. Acá se ha manipulado todo esto. Digamos así, los sectores que armaron todo esto lo armaron con el sentido
y fundamental de romper todas las conquistas que hemos logrado y generar una sociedad de individuos. Así que ese sería un elemento central a considerar que por ahora está ausente y muchos compañeros a nivel sindical están, pero requete fascinados por este tipo de tecnologías. O sea, no hay la más mínima crítica, sino que hay una adaptación sin ningún tipo de reparo. O sea que esto es un elemento central a considerar dentro de nuestras organizaciones. Pero bueno, no sé si, creo que estamos muy cerca de terminar con el tiempo que nos han asignado, pero creo que algunos compañeros más podrían expresarse. Sí, a ver si, Juan, sí. Bueno, yo he sido docente por 35 años y he sido parte del sindicato en ese llamado acá en Perú, SUTE, Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. Pero aquí también la política eh, comete vicios, ¿no? Y cuando alzaban nuestra voz de protesta en defensa de nuestros derechos, respetando, por supuesto, derecho a los demás, y nosotros, bajo nuestra constitución, la situación política, aquellos que protestábamos en los sindicatos, éramos perseguidos en ese entonces y encarcelados injustamente. Bueno, conmigo no sucedió, pero fui también denunciado por el hecho de exigir nuestros derechos. Nuestros derechos se vulneraban cada vez y la situación política trataba de callarnos. Entonces aquí como sindicatos, como dentro del sindicato tengo mucha experiencia en ello, he trabajado durante ese tiempo y he sido parte del sindicato. Hoy en día yo ya soy retirado del sector educación, pero sigo dentro de las organizaciones comunales, como son rondas campesinas, comités diferentes de base de los caseríos de nuestro distrito, de nuestra provincia. Entonces, la tecnología acá, pues también ya está haciéndose uso de ello. Por ejemplo, si tenemos un, una reunión virtual entre ronderos, que es un macro regional o nacional, vía Zoom ya nos comunicamos para interrelacionarnos y poner nuestro punto de vista. Igual, si nosotros queremos presentar un proyecto de electrificación, de saneamiento, de agua, ya de forma virtual ingresamos a las páginas y podemos ingresar nuestros documentos. Entonces, ya hay una luz para nosotros poder, haciendo uso de la tecnología, llegar a los estamentos estatales. Entonces, como sindicatos, acá la experiencia nos ha enseñado mucho y esto pues, y hoy en día ser parte de ello en este grupo que ustedes son grandes profesionales, conocen a nivel mundial los temas de lo que es la comunicación y lo que es la tecnología, esto nos va a ayudar y profundamente salir de estos vacíos que todavía encontramos en cuanto en sindicatos y en cuanto al uso de la tecnología. Bueno, gracias Juan. Bueno, en las zonas rurales, los medios tecnológicos ayudan mucho, facilitan la organización, porque evidentemente históricamente ha habido muchas dificultades en lo que hace a la organización por las distancias, las separaciones, digamos, geográficas, lógicas de la zona. Así que, bueno, en ese caso, así como en el caso nuestro, que nos vinculamos con compañeros de toda Latinoamérica, es un uso adecuado. Bueno, continuamos. No sé si ya debemos estar cerca del tiempo final, pero bueno, ¿algún compañero más antes del cierre? Quique, ya cerramos, Quique, nos vamos a la sala 1. Bueno, vamos a la sala general. Gracias, compañeros. La parte siguiente de nuestro programa de formación sindical en este tercer módulo, que es
la batalla cultural y las comunicaciones en nuestras organizaciones. Vamos a dar pase a que nuestros coordinadores de cada sala den cuenta de cuáles son las conclusiones a las que han llegado. Así que en la primera sala está nuestra compañera Marisa Chireno y nuestro compañero José García Sosaño. Así que les damos el uso de la palabra a ellos. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a la compañera Marixa. Hemos sido un enriquecedor diálogo en este grupo, muy enriquecedor realmente. Solamente a mostrar nuestra adhesión a los compañeros de Panamá que siguen en esa lucha, así como a los compañeros de Puerto Rico. Un abrazo para todos ellos. Estamos con ellos, ¿no? Y los apoyaremos en su lucha. Adelante, Marixa. Gracias, José. Abrazos a todos los compañeros. En nuestro grupo hubo una discusión muy bonita sobre esto de la batalla cultural y las 3 preguntas que se nos plantearon, porque realmente entendemos que en torno a la pregunta número 1, hace falta comunicación para conocernos y tenemos que escucharnos para poder tener respuestas a las necesidades de nuestros asociados. Es necesario saber utilizar las redes sociales como herramienta para tener mayor contacto con las bases y sobre todo con la juventud. Y muy importante que haya un mayor compromiso sindical en aquellos afiliados que muchas veces tienen el privilegio de beneficiarse de la lucha de una directiva sindical y por eso no apoyan las tareas de la organización, porque como quiera, si la organización consigue un convenio colectivo, ese convenio colectivo es para todos y ellos no tienen que luchar por eso, que luchen los que fueron electos para que hagan el trabajo. Entonces, esos logros sindicales que benefician a todos a veces desmoralizan al equipo directivo porque entienden que no tienen el suficiente apoyo y acompañamiento de la base. Y ahí se refuerza la necesidad de conocernos, de escuchar y de que haya una mayor comunicación y mayor involucramiento a través de la formación para los compañeros que no son parte de la directiva de la unión o del sindicato. Hace falta un mayor compromiso a veces, para que esos logros sindicales que nos beneficien a todos sean alegría de todos, pero también compromiso de todos. Y un aporte muy importante que se destaca es la necesidad de atender áreas como son los jóvenes y los jubilados para que se pueda producir la transferencia de conocimientos y que esa transferencia de conocimientos motive a la juventud al compromiso y a la integración dentro de la organización sindical. Es importante tomar en cuenta que de manera proactiva y bien estructurada hay que provocar una armonía laboral, porque a veces esa armonía laboral no existe. Se buscan puntos de encuentro, pero en realidad nosotros mismos lo que hacemos es confrontarnos y al confrontarnos nos debilitamos y favorecemos a la patronal. Es muy importante buscar puntos que nos separan y buscarle soluciones con comunicación asertiva y con respeto. También se destaca nuevamente la necesidad de incorporar a la juventud y a los adultos en esa transferencia de conocimientos generacional para nosotros estudiar cómo podemos convencer a los jóvenes. Es necesario crear un vínculo de confianza y capacitarse para representar a los trabajadores de modo que se asegure el futuro en materia de salud del trabajador y de beneficios en la tercera edad. Es muy importante tomar en cuenta las emociones negativas y positivas porque eso lleva a un nivel de comprensión y de motivación. También hay que considerar el tiempo del cambio permanente para estar preparados. Hay medios hegemónicos que fomentan el fanatismo y nosotros tenemos que procurar la espiritualidad, los valores y el compromiso. Hay situaciones humanas que debemos atender dentro de las organizaciones sindicales, como es el ambiente situacional, las emociones,
que se desarrollan tanto a nivel individual como a nivel familiar y en el grupo social en que se desenvuelve un trabajador extra el sindicato, con la escucha comprometida para poder entender que la alegría y el dolor tienen que moverse al cambio en positivo hacia posibilidades en la resolución de esos conflictos, pero para eso hay que tomar en cuenta que esas actividades tienen un costo de financiamiento y estas ideas que surgen tienen que tener también parte importante dentro del presupuesto de la organización. Nosotros tuvimos el privilegio de tener en el grupo al compañero Arturo Quiñoa, que fue nuestro representante en la 113ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se celebró a partir del día 2 de junio hasta el viernes. El compañero ya está de regreso, dice que tiene 22 horas viajando y desde su auto, bajando del avión, compartió con nosotros sus experiencias y lo grata que fue la oportunidad de participar y sobre todo de tener la vivencia de cómo los empresarios y el gobierno de Panamá se unieron en esa conferencia para ir en contra de los trabajadores, pero realmente se hizo un trabajo de sensibilización y motivación a favor de los trabajadores panameños. Los compañeros de Panamá agradecieron ese apoyo que se le brindó, los que están integrados en el grupo, para a través del compañero Arturo y de la UAO como entidad sindical internacional. También los compañeros de Puerto Rico manifiestan la situación que tienen los sectores profesionales que se capacitan en la isla, que se profesionalizan, pero después tienen que emigrar porque como empleados en Puerto Rico no tienen ni oportunidades de trabajo ni salarios. Aparte de eso, el gobierno ahora exige 40 años de servicios y eso no le da acceso a la juventud, aparte de que las pensiones y jubilaciones son cada vez menores. Y por otro lado, se manifiesta que en Panamá la lucha de los educadores es por el tema fundamentalmente de las pensiones, porque a un trabajador para tener una pensión como la que tendrían en este momento necesitaría 80 años de antigüedad. Y por esa línea de los panameños va América Latina y el mundo, de modo que pongámonos en ojos, respaldemos a los panameños porque esta lucha es de todos. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la compañera Maritza Chireno y al compañero José García por haber coordinado esta primera sala de trabajo. Vamos a la siguiente sala en la que estuvo Elizabeth Armoa y nuestro compañero Eduardo Matos. Elizabeth, por favor. Eduardo, por favor. Saludos. Bueno, Eduardo, te cedo la palabra, que fuiste vos quien tomó nota y demás, así que te escuchamos atentamente. Gracias, Elizabeth. Se dio una muy buena discusión en nuestro grupo 2 y se ofrecieron muchas alternativas por parte de todos los compañeros, así que la discusión estuvo muy buena. En la primera pregunta, ¿qué aspectos del desarrollo sindical están en conflicto interior de nuestra organización? Diego Echevel de Argentina sostuvo que desde la Asociación de Personal Jerárquico, debido al perfil socioeconómico de su afiliación, resulta difícil movilizar a los compañeros para asambleas o manifestaciones. Requieren de motivaciones o incentivos muy precisos para participar. Además, mencionó divisiones internas por motivos políticos, los cuales han obligado a crear grupos paralelos de discusión. Por su parte, María Elena Meco de Panamá expresó que existe una falta de unificación entre los dirigentes y los agremiados para lograr una dirección común. Considera que es fundamental programar actividades que fortalezcan los valores y la formación dentro de los gremios. También mencionó que los jóvenes tienden a ser más individualistas y a interesarse menos por las causas colectivas.
Por su parte, Marcelo Martínez de Argentina indicó que aunque se utilizan plataformas digitales para comunicarse con los afiliados, estas herramientas no reemplazan el contacto directo. En su experiencia, el trabajo de base sigue siendo clave para conocer las verdaderas necesidades de los trabajadores y para que la dirigencia sindical actúe como esponja e intermediaria ante las autoridades. Max de Argentina habló de una crisis de representatividad dentro del movimiento sindical. En su organización percibe que se ha perdido solidaridad de clase y que la acción sindical ha sido sustituida por lógicas más especulativas. Criticó la falta de articulación entre los sindicatos y los movimientos populares, lo que ha llevado a que los sindicatos queden rezagados frente a las luchas sociales. Verónica Legrand de Curazao sostuvo que hay un gran desinterés y temor entre los jóvenes para integrarse al sindicato. A menudo los patronos intimidan o desincentivan la participación sindical generando miedo. Esto dificulta la renovación y fortalecimiento. Alejandro Árvales de Venezuela comentó que el problema principal es la falta de conciencia sindical entre los afiliados. Muchos buscan beneficios sin asumir sus responsabilidades como miembros activos. En lo relacionado a la segunda pregunta, ¿cómo abordar los temas de conflicto y plantear estrategias de solución? Eduardo sostuvo que en su experiencia los conflictos internos se abordan de manera horizontal mediante comités donde participan directamente los afiliados involucrados. Esta forma participativa de resolución fortalece la toma de decisiones compartida y fomenta una cultura organizativa más democrática. Por su parte, Elizabeth Armoa insistió en la necesidad de dejar a un lado las diferencias ideológicas dentro de las organizaciones sindicales. Destacó que todos pueden aportar desde sus capacidades si se prioriza el bien común de los representados. Planteó que se deben construir espacios colectivos donde se puedan encontrar consensos y abordar las problemáticas de forma colaborativa. Diego Echeverri afirmó la importancia de la unidad organizativa. A su entender, los logros sindicales no provienen de acciones individuales, sino del trabajo conjunto. Martín Giamborni de Argentina relató el caso concreto de su sindicato, que logró que más de 1.000 jóvenes conocidos como meritorios, que trabajan sin cobrar, fueran regularizados y pasaran a la planta permanente. Fue una lucha larga pero exitosa y lo consideró un ejemplo de cómo abordar estructuralmente los conflictos laborales desde la organización. Verónica Legrand comentó que una de las estrategias clave debe ser trabajar el miedo entre los jóvenes. La intimidación patronal es una barrera real para la sindicalización. Sugiere generar espacios seguros de información y formación para facilitar la afiliación. En torno a la tercera pregunta, ¿cómo manejar las emociones en las relaciones sindicales dentro de una organización? María Elena Meco resaltó que los aspectos emocionales y espirituales deben tener un lugar en la vida sindical, especialmente después de la pandemia. Hubo que promover espacios de bienestar emocional para fortalecer al colectivo humano que conforman los sindicatos. Verónica Legrand sostuvo que es importante tratar a todos los compañeros por igual y centrar los debates en los temas en cuestión, evitando personalizar los conflictos o proyectar emociones negativas que afecten la dinámica colectiva. Eduardo planteó una de las prioridades debe ser capacitar a delegados y dirigentes sindicales en el manejo de los aspectos emocionales, dotándolos de herramientas para abordar conflictos internos, gestionar el estrés y construir relaciones empáticas dentro de las organizaciones. Elizabeth Armoa propuso trabajar el aspecto emocional desde lo individual y lo colectivo, ofreciendo herramientas que ayuden a los afiliados a canalizar emociones y a construir comunidad dentro de la organización sindical. Roberto Arrocha hizo énfasis en la necesidad de comprender los temas en profundidad y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, actuando con sensibilidad ante las emociones que surgen en las controversias. Marcelo Martínez insistió en continuar construyendo puentes entre la dirigencia y las bases en todos los aspectos, incluidos las emocionales. La confianza y la comunicación abierta son fundamentales para mantener el compromiso de los trabajadores. Martín Giamboni, desde su instituto, han comenzado a trabajar el tema como parte de la prevención de la violencia laboral, entendiendo que los conflictos tienen también una carga emocional importante que debe ser gestionada. Max afirmó que la falta de un discurso unificado genera descontento emocional en el colectivo de trabajadores, especialmente frente a despidos y pérdidas de derechos.
Recalcó que es fundamental tener claridad emocional sobre cuándo confrontar y cuándo negociar. Félix Delgado de Panamá subrayó que se debe ser emocionalmente empático y deferente para motivar a los compañeros en momentos difíciles, especialmente ante situaciones políticas adversas. Y finalmente, Luis Pedraza propuso que los sindicatos trasciendan el centro de trabajo e incursionen en el ámbito familiar. Los afiliados no son solo trabajadores, también son padres, madres, viudos, abuelos, y las organizaciones deben abrir espacio para atender esas realidades emocionales diversas. Eso es todo por parte de nuestro grupo 2. Adelante, compañero Manuel. Muchas gracias. Gracias a Eduardo Matos y a nuestra compañera Elizabeth Armoa de Argentina, Eduardo Matos de Puerto Rico, quienes han estado en la sala de coordinación número 2. En la sala de coordinación número 3 vamos a tener a continuación a Grace Ortiz y Mario Muñoz. Grace también de Puerto Rico y Mario Muñoz de Argentina. No sé si Mario o Grace, por favor. La compañera Grace Ortiz tomó nota. Adelante, Gracias, compañera. Mario. Vamos con Grace. Grace, adelante, Inici- buenos días. Buenas tardes, buenos días a todos todavía. Iniciamos la apertura en la sala con el compañero Carlos Ala Santiago, compatriota de Puerto Rico, quien presentó que por muchos años se ha visto una intención social y gubernamental de destruir el colectivo sindical y que debemos luchar contra esas nociones y defender el rol protagónico que tienen las organizaciones sindicales en la sociedad. Al final de la jornada abundó que debemos enfocarnos en trabajar con esas nociones de falta de unidad y de que los jóvenes no conocen el sindicalismo. Visualiza el movimiento obrero como un imán que atrae lo que su naturaleza pone a su disposición y expone que la imagen que proyecta el sindicalismo es una limitada, que el sindicalismo por naturaleza agrupa a individuos con fines similares independientemente de sus intereses políticos. Concluye estableciendo que las experiencias personales y vivenciales de los trabajadores son mucho más atractivas que los discursos del liderato obrero, pero eso no está proyectado y que ese puede ser el imán que va a atraer a los que necesitan formar parte de nuestros gremios. Camila Díaz, de República Dominicana, enfermera, nos dice que desde el 2020 en su país han querido vulnerar los derechos, ya que el cambio de gobierno, a pesar de representar una democracia, se está comportando como una dictadura. Las organizaciones han comenzado a perseguir a aquellos que defienden los derechos de los trabajadores y el gobierno ha provocado división. Esa división está provocando que puedan seguir atropellando a los trabajadores. Para abordar el conflicto, nos dice, se debe conocer el conflicto interno de cada organización y buscar las estrategias que puedan abordar esos conflictos, así podremos salir de ellos. Lisbeth Sinisterra de Panamá indica que los nuevos integrantes o trabajadores no saben lo que es un sindicato, que la juventud no sabe para qué sirve o cómo se organiza un sindicato. Se cuestiona qué estamos haciendo nosotros, los organizadores o miembros del sindicato, para que estos jóvenes comprendan para qué deben pertenecer al sindicato. Como gremio no estamos haciendo el trabajo de acercar a los que no pertenecen al sindicato, sino que más bien los estamos bombardeando y los estamos amedrentando. Entre los grupos no se ve que estén trabajando para educar a los nuevos integrantes y que estos comprendan su porqué dentro del organismo. No se les está informando y solo se les está solicitando su aportación. El sindicato no se está proyectando como el espacio o el organismo a través del cual se van a buscar y encontrar las soluciones a las situaciones que le aquejan al trabajador. Incluso, abunda la compañera, que en las reuniones presenciales se atacan unos a otros y esto debilita la lucha. Hay mucha imposición y no hay acompañamiento por parte de estos sindicatos, de estos organismos. La compañera Diamantina Quintero, también de Panamá, nos dice que existe falta de formación, que los sindicatos están siendo vistos como organizaciones de izquierda y la juventud debe ser capacitada, pues la mayoría de los participantes estamos sobre los 40 años. Puntualiza que se necesita unidad y convicción. La compañera Mariana Kearney, de la Universidad de San Isidro en Argentina, presenta su posición desde su perspectiva como abogada de un sindicato y del modelo sindical argentino que tiende a la solidaridad y a la unidad
y que nace del mismo movimiento obrero. Por cuestiones económicas, nos dice, se han vulnerado derechos y los gobiernos han venido avasallando derechos de los trabajadores. Cuando ha habido mayor industrialización y progreso económico, es cuando más se ha avanzado sindicalmente. Nos dice finalmente que para darle un futuro a los jóvenes hay que industrializar, capacitar a los jóvenes y enseñarles que solo en unidad es como hallaremos progreso social. Judith Henry de Panamá nos dice que debemos apoyar y orientar a estos jóvenes para que puedan entender estos procesos y enseñarlos a reconocer estrategias para que ellos puedan identificar sus propias emociones, que no debemos juzgarlos sino comprenderlos y buscar la forma de reemplazar lo negativo hasta llevarlos hacia un buen liderazgo. Emilio Negrín de Venezuela, quien es abogado y expreso político, presenta que están las formas y los fondos a través de las cuales la libertad sindical se puede y se está viendo comprometida. El movimiento sindical debe seguir defendiendo y dándole valor a los procesos de mediación, arbitraje y negociación, ya que esas son las bases del trabajo sindical. Nos dice que debemos buscar estrategias que nos ayuden a mantenernos en el tiempo y a través del tiempo. Agustín Franco de Panamá presenta que es preocupante el poder hegemónico de la política y las empresas privadas que muchas veces hacen sentirnos impotentes. Habla del trabajador y del pueblo en general. Puede haber muchos sindicatos, pero existe demasiada represión y esto está causando miedo entre los propios ciudadanos. Hay que trabajar las bases, una formación integral para ir creando e incentivando a la clase media y hacia abajo para que los individuos vean que sus organizaciones luchan por un bienestar común no sectario. Y cerramos, ¿verdad? El compañero Mario Muñoz hizo un cierre en el cual trae o agrupa todos estos pensamientos y propone que sería un gran aprendizaje hacer una comparación de cómo cada país está viviendo su experiencia sindical para explorar cómo podemos apoyar estos esfuerzos. Nos dice además que sería interesante abordar con qué tipo de tecnología nos estamos familiarizando, porque no son nuestros jóvenes el problema, sino más bien que el sindicalismo debe responder a un sentido de nación. Debemos juntarnos y trabajar hacia un proyecto de país. Un proyecto de país propone un rol dentro de cada organización y para los jóvenes debemos pensar en alternativas a largo plazo, no de inmediato. Al mirar hacia adentro, también debemos mirarnos hacia afuera y sobre todo hacia adelante, ya que también esta puede ser la estrategia del enemigo, el hacernos pensar o creer que estamos divididos y que la juventud no está favoreciendo el sindicalismo cuando en realidad no necesariamente es así. Listo. Con eso concluimos Gracias. el trabajo del grupo 3. Gracias, muchas gracias, Grace Ortiz de Puerto Rico y Mario Muñoz, que coordinaron esta sala de trabajo. Mario de Argentina. Vamos con el siguiente grupo y último, Quique Gilardi. Estuvo coordinando esta mesa de trabajo junto con Ángela Andrión. Quique Gilardi de Argentina y Ángela Andrión de Panamá. Quique, por favor, o Ángela. A Ángela, que ha tomado nota, me dice que se... No sé, ¿estás Ahí ahí, está, Ángela? ahí Me está. dijo que no podía estar. Pero tuve que salir, Así bueno. que no sé si me apoyas. Bien, Quique, por favor. Bueno, no, si no podés, yo tomo lo que dejaste acá en el chat en términos de lo que tomaste en consideración. Bueno, lo que decía Ángela es que la juventud ve más atractivos los trabajos informales o más independientes que los que a veces trabajan en un sistema colectivo y son mal pagados, pero sin embargo no se contempla que el trabajador del sistema colectivo recibe beneficios y que ellos no. Por otra parte, considerar los cambios generacionales y la falta de formación de cuadros jóvenes es necesario buscar nuevas metodologías que resulten atractivas a la juventud para ser integradas en la formación sindical.
Entonces, el gran desafío es cómo conspira el individualismo para la organización laboral y colectiva. Un aporte importante fue el pensamiento de libertad y pensamiento colectivo, que crean un concepto binario. Ambos conceptos son parte de la esencia del ser humano, así que hay que buscar la resignificación de los mismos y ver lo que es la libertad, el bien común y las nuevas generaciones que lo perciben por separado. Bueno, lo que se trató, hay dos o tres temas centrales. Uno es el tema de cómo llegar a los sectores juveniles que verdaderamente, digamos, no tienen la más mínima intención de acercarse al sindicalismo. Y en esto, digamos, es fundamental la formación, pero lo que es fundamental es comprender su lógica, su pensamiento para poder desarrollar así algún mecanismo de formación, porque de lo contrario, verdaderamente lo que se planteó en términos bien concretos, que nosotros estamos utilizando conceptos tradicionales que tienen muy poco que ver con el pensamiento y las formas de organización que tienen los jóvenes, son fundamentalmente en estas nuevas formas de trabajo. Un elemento central en todo esto que se planteó es el uso adecuado de las nuevas tecnologías, que por el momento no hay un uso adecuado, salvo en estos casos como nosotros que nos vinculamos a través de un Zoom, porque no hay otra alternativa. O los compañeros de zonas rurales que los beneficia mucho el uso de Internet porque están alejados unos de otros y en el tema organizativo les da posibilidad de acelerar todo un proceso. Pero el hecho determinante, el tema de las nuevas tecnologías dentro del universo sindical, es que en esto no hay un cuestionamiento. Hay una aceptación, digamos, de las nuevas tecnologías porque facilitan muchas cosas, pero verdaderamente no se toma en cuenta los prejuicios que generan las nuevas tecnologías. Un compañero nos comentaba de Perú que hay desde muy chicos, los padres le dan a los niños un celular, o sea que llegan a la edad escolar prácticamente con una mente colonizada por las nuevas tecnologías que no son neutrales, porque los que la han desarrollado no las han desarrollado para el bien nuestro digamos, de los pueblos, sino en función de sus necesidades de acumulación económica. O sea que esto lo tenemos que entrar a valorar, o sea, todos los aspectos negativos que incluso llegan a impactar a nivel neuronal. Hay gente que se ha dedicado a investigar esto y hay problemas muy importantes que nosotros no se los atribuimos a las nuevas tecnologías. No sabemos por qué hay gente que tiene distintas alteraciones que se han planteado y que verdaderamente son producto de estas tecnologías que están reemplazando muchas facultades cognitivas y no nos damos cuenta. Entraron silenciosamente en nuestras vidas y, digamos así, todavía no nos planteamos un cuestionamiento. Esto es fundamental porque, digamos así, hemos vivido o estamos viviendo una etapa en la cual la gratificación individual es más importante que la gratificación colectiva. Esto ha sido un elemento determinante en todo este proceso en contra de nuestros derechos y creo que tenemos que entrar a analizar y ver cómo generamos un atractivo hacia, digamos, los aspectos colectivos de organización. Algo que el Papa Francisco había planteado cuando planteaba la cultura del encuentro. ¿Cómo empezamos a encontrarnos más allá del Zoom o el chat o el WhatsApp y empezar a vernos cara a cara como un elemento determinante para empezar a resolver todas las formas de fragmentación en las cuales nos han metido? Bueno, esto así a grandes rasgos, yo no tomé nota, así que por ahí se me escapó algo y le ruego que me disculpe. No, una memoria extraordinaria, además, Quique, por recoger cada uno de los elementos de participación que tuvieron en la sala número 4. Gracias a Quique Gilardi y gracias también a Ángela Andrión. Un abrazo realmente a cada uno de ustedes por haber estado coordinando estas salas de trabajo el día de hoy. Bueno, hemos llegado a la parte final de este tercer módulo de participación. Quiero invitar al doctor Enrique del Percio para que pueda cerrar finalmente con las opiniones de acuerdo a cómo ha ido escuchando también las conclusiones de cada una de las salas y nos brinde un mensaje final. Doctor del Percio.
Bueno, muchísimas gracias, querido Manuel. Realmente riquísimo, como siempre, este plenario, esta puesta en común. Hay dos o tres cosas, ¿no?, que resuenan por ahí. El problema de darle la justa dimensión a las emociones. Muchas veces nos habíamos olvidado de trabajar la dimensión emocional. Apareció más de una vez la palabra nación, van de la mano una cosa con la otra. Recuerdo cuando hace unos años el entonces cardenal Bergoglio había organizado unas jornadas que decían necesitamos ser nación. Nación para los latinoamericanos significa varias cosas, pero siempre significa sobre todo la oposición al imperio, ¿no? Hablamos de nación mapuche cuando los mapuches procuran oponerse al imperialismo de los estados que quiere meterles otra lengua. Entonces hablamos de nación argentina cuando nos oponemos al imperialismo británico con las Malvinas, y hablamos de nación latinoamericana cuando nos damos cuenta de que solamente unidos como una gran nación podemos realmente negociar con los distintos imperios y poder, por lo tanto, tener la masa crítica suficiente como para poder trabajar con seriedad en general. Rescatar estos conceptos. Me parece riquísima y muy importante el tomar conciencia de que tenemos que escuchar a la gente joven, de que no se trata de ir y enseñarles, sino se trata de dialogar. Hay cosas que les podemos aportar, hay cosas que ellos nos aportan, pero en este diálogo siempre, y esto me parece muy importante que salió varias veces aquí, no esperar que los jóvenes se acerquen al sindicalismo, sino buscar nosotros la forma de acercarnos, de explicarles la importancia de la organización, la importancia de la solidaridad. En última instancia, hablábamos hace un rato de fraternidad. Fraternidad, recordemos que viene de hermano, de frater. Por eso los sindicatos son maestros de fraternidad. Hay algo muy de la orden del afecto. Son maestros de fraternidad por dos cosas. Primero, por la hermandad de los trabajadores, pero además porque la fraternidad lleva en su raíz el conflicto. Los hermanos se pelean, Rómulo mata a Remo, su hermano, los primeros hermanos de la Biblia eran Caín y Abel, y el sindicalismo es el que le dice al patrón: la palabra patrón vendrá de pater, pero vos no sos mi papá. Acá estamos en un terreno de paridad porque el conflicto está ahí. Y entonces también permitirles entender a las nuevas generaciones que no se trata ni de tener conflicto porque sí, la vida en común no es cuestión de amigo o enemigo, pero tampoco se trata de rehuir al conflicto cuando el conflicto está ahí. Y solamente con organización y con solidaridad tenemos posibilidades de que en el conflicto podamos hacer que vayan creciendo nuestros derechos. En última instancia, se trata de explicarle a estos chicos que enarbolan la libertad como principal bandera que no es cierto que mi libertad termina donde empieza la de los demás, que mi libertad se conquista con los demás y que a veces se gana, a veces se pierde, que la libertad no es un estado al que se llega de una vez y para siempre, sino que la libertad es un proceso y por eso nosotros entendemos a la libertad en clave de liberación. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros, y gracias sobre todo a Quique y a toda la gente de CLACWOW que está llevando adelante, a José, a Manuel, a todos los que están llevando adelante este proyecto tan importante que es la diplomatura, esta diplomatura de formación sindical. Realmente muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a Enrique del Percio, rector de la Universidad San Isidro de Argentina, y también filósofo, doctor, que nos ha permitido escuchar estas apreciaciones. Terminamos entonces esta jornada de hoy, tercer módulo del programa de formación sindical, reencontrándonos en 15 días con el cuarto módulo, en el que trataremos y abordaremos también más temas sobre nuestra formación, nuestro programa de formación sindical, agradeciendo a México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Curazao, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, también Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, quienes estuvieron en la sala el día de hoy. Y a todos ustedes un gran abrazo. Aquí en el Perú, mañana será el Día del Padre, así que a todos los padres de nuestro país, Perú, y también de los países en los que seguramente En Panamá también. tendrán el Día del Padre. Gracias, sin duda, para Panamá. Un abrazo cordial y disfruten de esa paternidad. Abrazos cordiales. Felicidades Hasta a la todos los próxima. padres. Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre. Felicidades para todos los Enrique del padres. Percio. Feliz Día del Padre. De Panamá y
Gracias. Desde Panamá, feliz Día del Padre a todos. un excelente Cariño. día. Felicidades. Un abrazo, Quique. Que pasen un feliz día. Todos, mamás, allá, de acá de Panamá. Bendiciones. Gracias, un abrazo. Excelente día. En República Dominicana, en República